Romanos 9:11. Yo no sé si tenemos visitas aquí por primera vez, pero si tenemos visitas, ¿sí? Tenemos muchas visitas, ¿sí? Por primera vez. ¿Cuántos están aquí por primera vez en un servicio de Creciendo en Gracia? Yo les felicito a todos ustedes que vinieron por primera vez. Pues vamos a darle lectura al verso 11. Cuando todos lo tengan me dicen, no diga aleluya, pero diga Abba Padre. Y no que aleluya sea malo, aleluya es una palabra muy bíblica, pero está antes de la cruz. Ahora, después de la cruz no se dijo más aleluya. Pablo nunca dijo aleluya. Es más, ni los apóstoles de la circuncisión se atrevieron a decir eso. Porque aleluya significa una expresión de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, una persona que dice aleluya está como David, que tenía sed de Dios. ¿Te recuerdas que David decía, mi alma tiene sed de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrás y me consolarás? Dios mío, no me des, no te alejes de mí. Ahí se podía decir aleluya, pero una persona que dice que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, decir aleluya, coge a un ángel, te puede dar un tapaboca. Si un ángel se manifiesta, te da un tapaboca y te puede romper hasta los dientes. Mira, muchacho, ¿cómo te atreves a decir aleluya estando ya sentado con Cristo en lugares celestiales? Así que diga Abba Padre, porque Abba Padre es que ya tú estás completo, que Cristo está morando en ti. ¿Tú sabes que Puerto Rico nunca ha escuchado eso que yo dije ahora? En televisión tú no escuchas estas cosas. Una congregación diciendo aleluya. Y tan bonito que era ese himno, el aleluya de Handel, ¿verdad? Aleluya. Y los coros evangélicos cantan eso en todas partes. Ahora tendrán que decir, Abba Padre, Abba Padre, para dejar la música y que no se pierda ese arte, ¿no? Esa composición. Pues el verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Oye, ese verso ni yo lo había visto hasta 2 o 3 años atrás. Aún estando en gracia no lo había visto. Era demasiado para mi mente entender ese verso. Estando en gracia, predicando predestinación, cuando yo pasaba por ese verso, apretaba la velocidad y llegaba al 20 y 22, pero en el 11 no me atrevía a pararme, porque no tenía revelación. O sea, la mente del ser humano es muy limitada. Es una especie de adormecimiento. Estamos como dormidos. O sea, que el despertar, cuando Cristo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ese despertar parece... ¿Usted sabe cuando usted se despierta, que a veces como que se queda medio dormido todavía? Y está despierto y ya oye... y le ofrecen café y dice, sí, pero espera, que es que estoy todavía como medio... Pues parece que ese alumbramiento, ese despertamiento lleva un proceso lento, porque estando yo en el ministerio yo no entendí ese verso. Estando ya alumbrado en el ministerio yo no entendí ese verso. Ahora imagínate un pastor por ahí, pobrecito, que ve ese verso... ni le pasa por encima, él brinca, va corriendo y lo salta como si estuviera en pista y campo. Igual que Efesios 1, 5 al 11. ¿Cómo un pastor puede detenerse? No se ve. Bueno, en 2000 años nadie vio nada. ¿Por qué? Porque Dios pone velos. Tú sabes que Dios quita velos y pone velos. Cuando tú te pones un poquito medio desobediente, Él viene y te tira un velo. Y tú ni lo notas y empiezas a dar tropiezos y tumbos y empiezas a perjudicar tu vida y te atrasas y todo te sale mal, porque es Dios quien te veló. Pero Dios también quita velos y a veces te alumbra y te alumbra de tal forma que tú dices, gracias Señor por haber entendido esto.
Y entonces en ese verso dice ahí que el bebé está dentro de la barriga de la mamá y Dios decidió que es salvo y no ha nacido. Eso es lo que tú entiendes conmigo. El bebé está ¿dónde? Está en la barriga. Sí, porque dice que no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de ¿quién? De Dios, conforme a qué? A la ley. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío ahí? Porque entonces, si es libre albedrío, que tú te salvas por tu iniciativa, entonces Dios no tiene propósito. Dios se queda sin propósito. No, pero... Y atiéndeme bien, todas las escuelas de interpretación, todos los concilios, todas las escuelas de enseñanza, seminarios, todos creen en el libre albedrío. Todos. Ellos no creen en el propósito de Dios. Ellos creen en el libre albedrío del hombre para ser salvo. Y si en eso están mal, estarán mal en lo demás. Porque si en ese... Digo, la salvación es el principio de todo este asunto. Y entonces dice aquí que el propósito es de Dios, que el bebé está dentro de la barriga de la mamá y Dios dice, mira, ese es salvo. Pero ¿qué sucede? Que nació allá en el barrio, en el barrio más malo de la esquina, y el muchachito, que es salvo, que Dios decidió que es salvo, pero como nació allí en la esquina caliente, nació en un lugar donde el padre no tenía dinero, no pudieron educarlo y el nene aprendió a robar desde la edad de 7 años. Pero ya Dios decidió en la barriga que es salvo. Y el muchacho empieza a dar problemas por ahí, lo coge un religioso y le dice, hijo del diablo. Y le llama hijo del diablo por su teología caída, por su teología falsa. Yo no me atrevo a llamar hijo del diablo. Usted no puede llamar hijo del diablo a nadie. Por más no habían hecho ni bien ni mal. Y con eso se atreven a creer que la salvación se pierde. ¿Dónde se va a perder si el muchacho está en la barriga y ya está salvo? Y están esperando que nazca para decirle, te puedes perder. ¿En qué cabeza cabe que una doctrina o una iglesia piense que la salvación se puede perder? O como los palabreros estos de la televisión aquí, que se atreven a decir, la doctrinita esa de creciendo en gracia es una doctrinita. Una doctrinita. ¿Dónde tendrán las cabezas esos pastores? El Gille Ávila, el Jorge Rasky, el Foni, todos esos disparateros que lo que hacen es engañando al pueblo de Puerto Rico con mentiras, no se atreven a predicar. Mire que doctrinita, la doctrinita esa de los salvos siempre es salvo, ahorita los vamos a botar de aquí. Cuando no saben que se están metiendo con Dios mismo. Se están metiendo con Dios mismo. Mire que pensar que la salvación se puede perder. ¿Tú sabes qué pensar? Un disparate así. Cuando eso ya Dios lo decidió antes de tu nacer. Tú no puedes pensar que la salvación es algo tan frágil. ¿Y qué hace toda esta teología? Y que llamándose cristiano, ni cristinos se deben llamar. ¿Y cómo se atreven a llamarse que iglesia cristiana? Santo de los últimos días, iglesia cristiana, casa de avivamiento, casa de Dios, casa de Jacob, casa de aquello, Jerusalén, esto, aquello, avivamiento de los últimos días, santidad Jehová, pero ¿cómo se atreven a llamarse? No deben usar ni nombres bíblicos. Si no están respetando el primer principio, que es la salvación del Hijo de Dios, que eso ya Dios lo determinó antes de tu nacer, y atreverse a meterse con la salvación, con el futuro de tu espíritu, no de tu carne, pero de tu espíritu, y Dios es el Padre de los espíritus. Es un atrevimiento. Eso es un atrevimiento.
Y esto no es nada nuevo, porque yo conocí un teólogo que dijo, no, Pablo siempre se pensó que estaba loco y nunca fue respetado. Y se dice que la muerte de Esteban, hay gente que son atrevidos, cuando Pablo es el único que escribió el Evangelio. Si Pablo está loco, entonces no hay Evangelio, porque él es el único que escribió el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 14 cartas. La Biblia tiene la Escritura, que son 39 libros. Luego tiene 5 libros de historia, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Historia. Y todos se contradicen. Entonces luego después quedan 2 evangelios, que lo dice Pablo. Hay 2 evangelios, a Pedro el de la circuncisión, a mí el de la incircuncisión. Y entonces el de la incircuncisión, que es el evangelio para nosotros los gentiles, tiene 14 libros, de Romanos a Hebreos. Y el de la circuncisión es de Santiago, Apocalipsis. 2 evangelios, uno falso, uno bueno. ¿Cuál tú quieres? El verdadero. Eso no te lo habían dicho. Este libro contiene eso, escritura, historia y 2 evangelios, uno falso y uno verdadero. Pero como el pueblo perece por falta de conocimiento, ellos cogen los 2 evangelios y se los comen como maná del cielo. Y los mueven así, hacen una mogollita y empiezan a comer todos los domingos de eso. Y eso es muerte en la olla. Y están todos embrujados en los púlpitos hablando disparate. Este domingo te dicen, hermano, tenemos un Dios poderoso, nada nos puede separar. Y el otro domingo, tenga cuidado que el diablo anda suelto. Y entonces demuestra que la comida le está cayendo mal. Se levanta el pastor contento porque esa semana le fue bien. Y te dice, hermano, qué salvación tan grande tenemos, ¿eh? Y la congregación, ¿sabe? El pastor está contento porque, oye, vino hoy, dice que nada nos puede separar del amor del Señor. Mirad cuán salvación tan grande os traigo, pero deja que tenga problemas en la semana el pastor, porque él no está sometido a un apostolado. A él no lo cubre nadie, él se cubre con libritos de esos de manantiales en el desierto y libritos que compra en la librería y los mensajes que dan por la televisión, y hacen otra mogolla más. De la mogolla que vieron por televisión hacen otra mogolla y fabricando mogolleros. Y las congregaciones sufriendo. Y los padecimientos se dejan ver después, los resultados. Pero esta no es la primera vez que se dice eso de Romanos 9:11. Eso Jeremías lo había dicho hacía tiempo. Vamos a buscar Jeremías en la Escritura, capítulo 1, verso 5, que ya eso se había dicho. Jeremías. Ya se me olvidó de que eso queda después de Isaías, ¿verdad? Después de Isaías. ¿Sí? Pues yo siempre lo único que leo es Isaías porque ese es el profeta predilecto del apóstol Pablo. Pero Jeremías también habló. Capítulo 1, mira verso 5. Bueno, el verso 4 dice, ¿lo tienen todos? Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. 3 cosas, mira, Jeremías, antes que te formase, ya yo estaba a cargo, y ya había decidido conocerte. A los que antes conoció, ¿a estos qué? Romanos 8:29, a los que antes conoció, yo te conocí. Y luego también te santifiqué. Y decidí que ibas a ser profeta. Por eso, aquí usted no puede hacer nada, porque Él ya lo decidió todo antes de tu nacer. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios que tiene todo ya
preordenado, preorganizado. Él no tiene que hacer más planes. Y tú sabes qué, que cuando tú conoces el carácter de Dios, se te mete también ese carácter. Bueno, esto está ya fríamente calculado. Hasta el chapulín tiene más revelación que esos pastores. El chapulín tiene más revelación. Lo tenía fríamente calculado. Y así es Dios. Dios tiene todo calculado. Y Él calculó que tú eres su hijo y que se iba a manifestar a tu vida y que te iba a salvar. Y a los que son pastores, pues ya también lo tenía ordenado. Nadie se hace pastor. Hay un libro por ahí que el sistema promueve donde dice, un discípulo no nace, un discípulo se hace. En otras palabras, que él sabe hacer discípulos. Hay gente que hacen discípulos. No, yo trabajo en el discipulado de... Yo hago discípulos. Yo hago discípulos, yo hago pastores. En mi iglesia yo preparé. En mi iglesia tenemos un estudio bíblico especial donde preparamos. La iglesia no tiene que tener seminarios especiales para preparar. El pastor prepara. El pastor, dando el alimento, hace todo lo que necesita la iglesia. Así que lo dijo Romanos 9:11, Jeremías 1:5 ya lo había advertido. Y entonces hasta Juan, cuando era editor, porque Juan, él tenía un problemita, que él editó lo que le dijeron que escribiera en Juan, pero en primera, segunda y tercera las escribió él. Pero en Juan, vamos a buscar el capítulo 6, cuando él escribía bastante bien. Capítulo 6. En el verso 44 en adelante. Dice, ¿lo tienen todos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Quiere decir que Juan está diciendo aquí que nosotros, los que somos salvos, ya hemos aprendido. Yo soy un enviado a recordarte que ya tú habías aprendido. Quiere decir que yo no te estoy enseñando nada nuevo. El Espíritu de verdad lo que viene es a recordar. Por eso es que Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ya tú te sospechabas que esto era así. Lo que yo enseño, ya tú estabas pensando como yo enseño. Por eso es que tú has creído esta palabra. Porque tú decías, mira, eso sí que me llegó. Esa palabra sí que me gusta. Yo sabía que había algo más. Yo sabía, con razón estaba teniendo tantos problemas en la iglesia donde iba. Digo, si es que tú aprendiste de él. Porque cuando él dice todo aquel, no está diciendo que todos aprendieron. Eso es los que aprendieron de él. Si tú no aprendiste de él, no te vistas que no vas. Y ahora no te metas con Dios. No, pero entonces, ¿y cómo Dios, un Dios tan... Porque así es que funciona la mente humana. ¿Cómo un Dios tan bueno no le va a enseñar a todos y le enseña a algunos? Dice, no te metas tú en eso. Si Él hace como Él quiere.
Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, no hay injusticia en Dios, Él hace como Él quiere. Si te enseñó, dale gracias a Dios que te enseñó a ti. Si no le enseñó a otro, déjalo quieto. ¿Cómo te vas a meter tú ahora en la vida privada de otra persona? Lo importante es si te enseñó a ti. Y si tú estás respondiendo a ese llamado que tú sientes porque Él te enseñó a ti y te escogió a ti. Eso es lo importante. Hay personas que por más, porque esto se aprende, ¿sabes? Esta palabra de gracia se aprende, pero por aprenderla no quiere decir que tú fuiste enseñado. Es por el fruto que tú das, por la revelación que esto es así, y yo estoy seguro que esto es así, y yo estoy firme en esto, y la palabra dice esto, y esta es la palabra de Dios para mi vida, y la vives. Por estar creciendo en gracia, no, aquí viene de todo. El reino de los cielos es como un hombre que fue a pescar y tiró una red y cogió un montón de peces y después en la orilla empezó este pez no va, este es el que va, este no sirve, lo dice ahí en las parábolas que Cristo dijo. Lo importante es si te conoció a ti. ¿Te conoció a ti? Y ahí nadie se puede meter. Por eso Pablo dice, ¿quién dirá que este va para el cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, imagínate, para que te conteste. Sí, mira, ese no va y ese va. No, ahí no te metas. Oh, quisiera uno tener que todos fueran, pero es que esto no trabaja así. Y aún en los que Dios escoge, también Él hace diferencia, porque en un gobierno no trabaja todo el mundo. Hay gente de la comunidad y hay gente de gobierno. Dios tenía mucho pueblo, pero llamó a Gedeón y le dice, mira Gedeón, todo este pueblo es mío. Pero hay una batalla que yo tengo y yo necesito que de todo ese pueblo que hay ahí, ¿cuántos eran? 30,000. Yo necesito 300. Dice, pero 300 nada más. Y yo necesito 300. ¿Y cómo yo saber quiénes son? Yo tengo una señal y ustedes saben la historia. Y entonces, posiblemente, el ministerio Creciendo en Gracia es el gobierno de Dios en la tierra y va a haber otro pueblo que va a entrar así como así como por fuego serán salvos, porque son elegidos. Pero como están tan prejuiciados contra este ministerio, pues no llegan. Algo pasó que dejó de venir. Situaciones, hay problemas, aquí en la tierra hay problemas. Y se alejan y no gobiernan, no reinan, están salvos sin reinar. Ahora otros, Dios escoge. Mira, si esta palabra te llegó a ti, tú la has entendido y tú estás identificado con este gobierno. Y si tú entiendes quién soy yo, porque esa es la piedra de tropiezo. Siempre Dios puso piedras de tropiezo, siempre. Cuando Él se vistió de carne, Él era la piedra de tropiezo. Y sigue siendo la piedra de tropiezo. Porque si tú pones los ojos en el cuerpo que Él se puso, te es de tropiezo. Hay personas que vienen a este ministerio y entienden clarito este mensaje. Lo entienden. Dice, yo con esa palabra no tengo problema. Con quien yo tengo problemas es con el boricua ese. Y que someterme al boricua es cuando yo hablo mejor español que él. Él no sabe ni hablar bien el español. ¿Cómo me voy a someter a él? Cuando yo tomo educación, yo tengo un doctorado en tal y él no estudió. Y entonces yo puedo elaborar un mensaje mejor que él. Pero como todos dicen que hay que estar sometido a él, entonces yo todos mis talentos tengo que enterrarlo para repetir lo que el boricua dice. Eso es una piedra de tropiezo. Chayo, ¿tú sabes lo que es eso? Gente inteligente. Gente educada. Nosotros tenemos doctores, tenemos gente bien educada, pero que son educados, pero son humildes y se han sometido.
Pero hay otros que no soportan. Dice, ¿cómo yo me voy a someter a él? Pero hay gente que se ha muerto por no someterse a mí. Hay gente que han dicho, no, mejor me quedo en casa. Pues no han leído, no han aprendido el mensaje, le vino una enfermedad, se la tragaron, no habían ángeles sirviendo y se murió. Y se fue con el doctorado para el cielo. Idiosincrasia, cada país tiene su cosa. Aquí hablamos buen español. Ya está. Bueno, yo creo que yo hablo buen español porque hay 22 naciones que me han entendido, imagínate. ¿Verdad que sí? Suena bien la trompeta. Ah. Después que suene bien. ¿Ah? Oye, por amor a las visitas, como el tiempo está avanzando, vamos a leer la segunda carta a Timoteo. Porque Timoteo no escribió, es a Timoteo. No es segunda de Timoteo, es segunda a Timoteo. Los que dicen que yo no sé hablar y que yo no soy inteligente, ellos dicen segunda de Timoteo. Y yo que no tengo inteligencia, yo digo segunda a Timoteo. ¿Eh? Capítulo 1, verso 9. Oye, estos son versos clásicos. Estos versos ya tú los conoces. Lo que sucede es que a ti te gusta que te los repitan. A mí me encanta repetir eso. Y fíjate la importancia de repetir. Que yo repito un verso y de momento veo algo que no había visto el año pasado. Mira, yo ya no había notado eso por repetir. Yo tengo un hermano que es pastor, me dijo una vez, hace 8 años me dijo, oye, cuando se te acaban esos 14 libritos, ¿qué tú te vas a hacer? Porque yo le dije que el evangelio mío estaba de Romano a Hebreo. No es que yo no leo los demás, yo leo los demás para saber lo falso que es y que caducó lo otro. Pero a mí lo que me importa es la vigencia de los 14 libros de Pablo, que ese es el evangelio escrito a los gentiles, y yo no soy judío. Y si fuera judío y quiero salvarme, tengo que ir a los 14 libritos. Porque hay que llegar aquí. El misterio fue para los gentiles, no fue para los judíos. Ahí es que Dios los prendió a hacerlo. Que ellos van a tener que venir a nosotros. Todos esos líderes judíos van a tener que venir a mí postrado ahí, van a tener, sálvanos. Después que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Es un misterio que Pablo dijo, pero primero son los gentiles. Porque esas son la gente más importante en la faz de la tierra, los gentiles. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto no es un llamamiento de eso de llamar al altar como hacen los evangélicos. Pasa al frente y te ponen la mano y te estrujan la cabeza y te llenan de aceite Goya o aceite de ese por ahí. O aceite de Israel, peor todavía. El Goya es más saludable que el que viene de Israel. Porque esa Jerusalén está bajo condenación y ellos están bobos cogiendo ese aceite. Pero esto es un llamamiento santo. ¿Tú sabes por qué es santo? Porque fue Dios quien te lo dio antes de la fundación del mundo. Te llamaron antes de tu nacer. Ahí es que comienza el llamamiento. Por eso es que te dieron esta gracia. Mira lo que dice. No conforme a nuestras obras. Si llega a ser por tus obras, pobrecito. Sino según el propósito de quién. Oye, para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Este es el propósito, mira. El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada, ¿cuándo? ¿Tú piensas que esta gracia te la dieron cuando tú llegas al ministerio Creciendo en Gracia? No, aquí se te viene a recordar lo que ya tú posees. Aquí nosotros no le damos nada a nadie. El trabajo nuestro es recordar. Recordar. Aquí tú no puedes venir a buscar nada que tú no hayas traído.
Aquí tú no vienes a buscar nada, si nosotros no tenemos nada que dar. Si vienes a buscar algo, te quedas con las manos vacías. El trabajo nuestro es recordar lo que ya tú posees. Tú vienes alambrado de fábrica ya. Eres muy especial. Qué tremendo está eso, ¿eh? El propósito suyo, conforme a la gracia que te fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Imagínate qué concilio se puede meter contra esta enseñanza. Hay que estar loco, ¿oíste? En Miami hay dos asociaciones, la fría y la caliente. Porque tú sabes que los evangélicos hay fríos y calientes, ¿no? Están los que hablan lengua que se cree que están calientes, y entonces están los evangélicos conservadores que le llaman los fríos, porque no gritan ni alzan la mano y sin número de cosas de esas que ellos se han inventado. Y entonces esas dos asociaciones antes tenían como, yo diría como 80 pastores cada una, pero ahora ha crecido tanto que ahora tienen como, yo diría algunos 300, 400 pastores cada uno. Y todavía están pensando cómo hacerme una invitación para confrontarme, para demostrar el error que yo estoy predicando. Pero lo están pensando porque cuando oye, pero vamos a ver con qué lo vamos a confrontar. Tendremos que confrontarlo con manantiales en el desierto, porque él no les... O con el cuento del peregrino, ¿cómo se llama aquello? Ya se me olvidó. Pero con el Evangelio, confrontarnos a nosotros, pasarán una vergüenza, imagínense. Porque cuando me confronten, y dije, mire, yo no tengo nada que decir. Lo que yo tengo que decir está en la Biblia suya, búscalo usted mismo. Imagínate que lean que antes de nacer ya Dios había decidido. Las barajas ya estaban sobre la mesa. Te estaban cortando el ombligo y ya las barajas estaban tiradas. Mira, esto se definió ya. ¿Qué van a hacer con eso? Porque ellos lo que predican es que hay un diablo bien grande que te puede llevar al infierno. Imagínate. Y que si Cristo viene y te halla en pecado, yo no sé en qué pecado te van a hallar, porque imagínate, Él quitó el pecado de la tierra en un día. Así que se tendrán que inventar un montón de pecados para tirártelos encima. Oye, el error es grande. Tú sabes que yo me sorprendo de lo equivocado que antes yo vivía. Y me sorprendo que existan oye, eso sorprende a uno. Porque tú sabes tanta gente que tienen ellos. Hay por ahí iglesias de 5,000 miembros. Iglesias no se deben llamar iglesias, más bien sinagogas, porque si ellos creen que hay pecado y que hay diablo. Eso es, antes de la cruz había pecado y había diablo y habían sinagogas. Después de la cruz acabó el diablo, acabó el pecado, entonces aparecieron las iglesias. Pero iglesias no son. La primera iglesia cristiana fue creciendo en gracia. Después de 2000 años, la primera iglesia cristiana fue creciendo en gracia. No hay otras iglesias cristianas. Porque como una iglesia se puede llamar iglesia cristiana de los últimos tiempos. Y creemos en que hay un diablo, creemos que hay pecado, creemos que hay demonios. Pues no se llame cristiana entonces, porque cristianismo significa que Él en la cruz derrotó al diablo, quitó el pecado de la tierra y hizo perfecto para siempre a los santificados, que somos tú y yo. Eso es cristianismo. Fuera de eso no hay cristianismo. Oye, iglesia, ¿tú me estás oyendo? Pero tú estás comprendiéndome bien. Porque si no, yo no soy el edificador. Soy un falso edificador. Si yo no te estoy edificando, yo no soy el otro, yo no soy el apóstol y no soy el que está edificando la iglesia. Y no soy el consolador, porque no estoy consolando. Entonces yo soy mentiroso. Y fíjate, y lo fácil que es descubrir si yo soy un mentiroso. Simplemente y llanamente, lo que yo digo no está en el fundamento que Pablo dejó, y ahí descubriste mi falsedad. Pero si lo que yo digo está en el fundamento de Pablo, entonces tú puedes estar tranquilo que vas bien. Y no estás en una secta falsa. Estás en la verdad.
la verdad del auténtico y genuino evangelio que Pablo nos dejó, que hasta ahora nadie había predicado. Que haya escogido un puertorriqueño como yo, eso yo todavía no lo entiendo ni lo entenderé. Que me lo haya, porque esa es la otra de los tropiezos. ¿Y cómo? ¿Cuál es el apellido de él? Douglas, Reverend Douglas. Ah, sí, no, Hamilton, pero de Jesús. ¿Y se llama cómo, José Luis? Nada. ¿Cómo tú te vas a comer ese paquete, chico? Pero el contenido del paquete es... ¿Ah? Vamos a buscar la segunda carta. Oye, de Jesús, ¿verdad? Qué raro. De Jesús después de la cruz. Eso, mira para allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a buscarlo, a ver. En el verso 15, mira lo que dice. Cuando lo tengan todos, Abba Padre. Mira el verso 15 como dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. En otras palabras, cuando Pablo llegó a los corintianos, él dice: yo no pude hablaros como espirituales, porque yo primeramente quise comunicarles una segunda gracia. ¿Y cuál es la segunda gracia? Pues la verdadera conversión. ¿Y cuál es la primera gracia? Pues que a veces creer en el Señor Jesucristo es una primera gracia. Creer y quedarte ciego. Como están los cristianos, entre comillas, de Puerto Rico. Ellos son cristianos porque se convirtieron al Señor y tuvieron una primera gracia. Y andan con su Biblia, como tú y yo andamos con nuestra Biblia. Y leen la Biblia. Y predican. Y dicen que Cristo murió por ellos. Esa es la primera gracia. Pero la segunda es lo importante. Porque la segunda gracia pasa de tu carne a tu hombre interior y te recuerda de dónde tú vienes y quién tú eres. ¿Me entiendes claro? Una segunda gracia. Eso es lo que nosotros hacemos. Con esta confianza vine yo a Puerto Rico para comunicarle a los que están convertidos a la primera gracia que entren en la segunda gracia. Eso es lo que yo hago en los países. Yo voy a los países a comunicar una segunda gracia. Que Pablo dijo: con esta confianza quise, pero no pude. Porque ustedes están antes de la cruz. Ustedes le creen a 11 apóstoles. Para los que no han oído, esos 11 apóstoles fueron nombrados antes de la cruz. Los 11 apóstoles que él nombró, Jesucristo mismo. Pero cuando resucitó, caducó el apostolado de los 11 y vino el apostolado de uno, de Pablo. Oye, qué sencillo se pone esto, cada vez más, ¿verdad? Como que cada vez, como que coge de otro ángulo, coge otro color y tú lo ves más claro. Yo me preguntaba en este mes, yo nunca me pregunté eso. Yo dije, con razón, en este mes me pregunté, con razón, ese apostolado nos sirve para nosotros si los nombraron antes de la cruz. Y ellos eran apóstoles de ley, de circuncisión. O sea, ellos estaban lo más bien predicando lo que tenían que predicar. Por eso fue que Cristo le dijo: por camino de gentiles no vayáis, porque ya Cristo sabía que eso iba a caducar en la cruz. Pero Pedro dijo: mira para allá qué importantes somos, que él no quiere ni que vayamos a los gentiles a predicarle esto. Lo que él no sabía que eran tan importantes, que Cristo no quería eso para nada para nosotros. Él tenía algo mejor para el pueblo gentil, que son los misterios del reino explicados. Él tenía la excelencia para nosotros. Por eso es que la llamada iglesia en Puerto Rico está como está. No te debe sorprender. Es más, bastante bien están. Porque Pablo dice que los que están así, dice: si os coméis y os mordéis,
Cuidado que nos consumáis, y todavía no se han consumido ni se han mordido lo suficiente. Se muerden, porque ahí está el mordisco que hace orilla. ¿Cuántos fueron mordidos allí? Todavía tiene las cicatrices de los mordiscos. Entonces concluimos pues que el hombre justificado por la gracia sin las obras de la ley, y que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Les ruego a las visitas que están aquí que por favor investiguen bien estos versos bíblicos y que se acerquen a un bendecido del ministerio y pregúntele qué usted tiene que hacer para ser miembro del ministerio. Para que llene una aplicación y le digan los requisitos. Y para que pare de sufrir, de verdad. Así que les quiero mucho, cada seminario se pone mejor, el del año pasado estuvo maravilloso, pero este entró en otra gloria. Y gracias a Dios que lo hemos celebrado aquí, en este lugar, escogido para que nosotros estuviésemos aquí hoy. Les ruego, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino sigan congregándose, respalden a sus pastores, porque esto es un trabajo de sometimiento. Yo ando sometido, yo no me atrevo a hacer nada en Puerto Rico que no le pregunte a Rafael. Es más, yo no me atrevo a venir a Puerto Rico sin que él lo sepa. Imagínate ahora. En el lío que me metí, él se somete a mí, entonces por ende caigo yo sometido también. Por eso es bueno andar sometido. Es bueno andar sometido. Esta carne debemos someterla. Así que respalden a sus pastores, que todas las iglesias sigan adelante, porque, mira, en esto conocerás cuando os améis los unos a los otros. Y ese sistema allá, eso está la pelea. Mira, eso es una olla de grillos. Eso es, digo, los grillos que se ven saltando, los que no se ven, que están por debajo de la mesa, en eso no se puede confiar. Esos son lo que Pablo llamó contumaces, habladores de vanidades, cuentos de viejas y engañadores. Ese sistema. Hombres que se convirtieron, dejaron de beber y dejaron de fumar. Y dejaron de serle infiel a la esposa. Qué bueno. Ya no beben, ya no fuman, ya no salen con mujeres, ya no bailan. Yo prefiero que sean fieles y que mejor se beban un par de cervecitas a que se prediquen lo que están hablando por sus bocas. Hacen menos daño un par de cervezas en el vientre, que eso va a la letrina, que las tonteras que están diciendo por su boca. Bendecido.